Llegué aquí a colaborar en Mérida el 3 de diciembre, apenas el 3 de diciembre del año pasado. Me tocó llegar en plena pandemia y bueno, pues al igual que el Centro Loyola de Mérida, pues hemos hecho muchas actividades virtuales en la Casa de Retiros Luis Páez, y la verdad es que ahorita, bueno, nos da mucho gusto que nos hayan invitado, porque finalmente pues es sumar trabajos, esfuerzos, emociones, gustos, eh, eh, para que la gente pueda ir teniendo una experiencia de Dios iluminada pues por la vida de San Ignacio de Loyola. Pues estamos muy contentos de estar aquí colaborando. Pepe, ¿quieres decir una palabra? Bueno, pues ¿qué tal? Buenas noches, soy Pepe Suárez. Soy jesuita, trabajo igual que Eugenio aquí en Mérida, en la misión de Mérida, y estoy también muy contento de poder compartir. Entramos en una etapa muy bonita, la Compañía de Jesús, que es pues esta situación de los 500 años de la bombarda de Ignacio, que permite su conversión. Y esta charla como que introduce a este espíritu que yo creo que toda la gente que consuena con el espíritu ignaciano, pues está como, nos empezamos como un poco como a llenar de fuerza y de energía para pues seguir en estos procesos de nuestras propias conversiones. Entonces estoy muy contento de saludar a todos y pues bueno, eso nomás, ¿no? Hola. Al Eugenio. Muy bien, pues entonces pues, vamos, si quieren, a comenzar directamente pues con esta charla de la conversión de San Ignacio de Loyola, del esfuerzo propio a la aceptación del amor gratuito. Voy a compartir una presentación que hice, y así tanto Pepe como yo vamos a ir compartiendo nuestras presentaciones. Entonces, va. Muy bien. Pues aquí está el título de nuestra charla, ¿verdad? Déjenme que de pronto hace sus... Ahí está. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntar es ¿por qué hablar de la vida de un santo? Bueno, estamos necesitados en este mundo de referencias arquetípicas, de gente cuya vida nos sea significativa, que sean testigos referenciales de lo que es poder vivir una vida cristiana. En ellos nosotros vemos reflejados en sus procesos de transformación, vemos reflejada nuestra vida también en la vida de aquellos que nos precedieron. Nuestra vida acaricia siempre una meta, pero el camino se desdibuja. El camino tiene distintas bifurcaciones que nos dejan la sensación de transitar penosamente. Ah, caray, alguien está haciendo rayones y esos no se quitan de pronto. Pero bueno, de transitar por un penoso camino cuyo final no sabemos. Por eso, escuchar la sucesión de acontecimientos en la vida de una persona que ya terminó su vida y que le dio sentido a su vida, entonces nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos a la luz de la vida de otros. Al final se revelará el caos en que aparentemente vivimos. Un relato de una persona que ya ha acabado su vida nos anima
pues desde su ejemplo, nos anima y resulta iluminador, nos calma, nos ayuda a vivir la incertidumbre y a veces el sinsentido. Entonces, la luz que nos aporta un proceso ya terminado en la vida de una persona de carne y hueso nos permite acercarnos a nuestra propia historia. Entonces, voy a compartir muy brevemente una cronología de los acontecimientos que nos ocupan, no toda la cronología de la vida de San Ignacio, pero sí una brevísima cronología de los acontecimientos que nos ocupan. Entonces, San Ignacio, Íñigo, pues, nace en 1491, un año antes del descubrimiento de América. Es huérfano de madre, de hecho su mamá murió cuando él nace y es el menor de 13 hermanos. En 1506, cuando él tenía 15 años, se va de paje a Arévalo con el señor Juan Velázquez de Cuéllar, que pues era como un administrador de la corona en esa zona. Al año siguiente de que se va a Arévalo, su padre muere. En 1515, aquí es interesantísimo, todavía no estamos hablando de San Ignacio, estamos hablando de un jovenzuelo, de Íñigo, que es acusado en Azpeitia de delitos enormes. No se sabe cuáles son los delitos, pudo haber sido desde peleas callejeras hasta líos de faldas, no sabemos, pero sí lo que está es el calificativo de delitos enormes. En 1517 muere Juan Velázquez de Cuéllar y Íñigo se traslada a vivir a Navarra como gentil hombre del virrey. En 1521, que es el hecho que nos ocupa, él es herido en Pamplona. Por eso celebramos de 1521 a 2021 los 500 años de este hecho que desencadena toda su conversión. En 1522, Ignacio comienza, después de haber sido llevado a Loyola, comienza su peregrinación, el peregrinaje de su vida en Aranzazú, Montserrat y Manresa, y también comienza a escribir pues, sus primeros apuntes para los ejercicios espirituales. Ese es como una breve cronología, ¿verdad? ¿Cómo vamos a abordar esta conversión? Bueno, la vamos a abordar a través de 5 encuentros que tuvo Ignacio. Los encuentros son detonadores de cambio. Un encuentro es un acto de coincidir, estar en un mismo lugar, en un mismo punto o momento, pueden ser 2 o más personas o cosas o situaciones. Pero esa coincidencia también puede ser una en la que la coincidencia no sea tranquila, sea un choque, se dé un encontronazo, ¿verdad? Entonces, los encuentros de San Ignacio de Loyola con diferentes situaciones o personas son los que vamos a abordar. Desde ese punto de vista vamos a plantear esta plática. Hay encuentros que se dan sin pena ni gloria, sin consecuencias, pero también hay encuentros que marcan. Estos encuentros que marcan son los que vamos a, desde ese punto de vista, analizar la conversión de Ignacio Loyola. Hay algunos que pueden ser detonadores de cambio. Estos encuentros que marcan, cambian cuando conocemos a alguna persona que marca nuestra historia, pues eso también cambia nuestro comportamiento, nuestro talante. Y bueno, si el encuentro también es con Jesús, pues hay una conversión, ¿verdad? El primer encuentro que tiene Ignacio es el encuentro en Arévalo.
es un encuentro con el poder, el tener y el placer. Ahí todavía es Íñigo, ese jovencillo de alrededor de 15 años, y bueno, pues ahí en las cortes tiene este encuentro con el poder, el tener y el placer. Antes de Pamplona, pues tenemos que decir de Íñigo. Él dice de sí mismo en su autobiografía que hasta los 26 años de edad fui un hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente me deleitaba en ejercicios de armas con un deseo grande y vano de ganar honra. Eso era el motivo de vida de Ignacio. Como ven, la autobiografía de Ignacio despacha de un plumazo 26 años de vida. Pero lo que ahí en ese mismo parrafito que acabamos de leer es un resumen lúcido y brutal del sentido de su vida hasta entonces. Se deleitaba en el ejercicio, en las vanidades del mundo, en el ejercicio de las armas y en un deseo grande y vano de ganar honra. Eso era Íñigo. Es un parrafito que resume toda la vida, pero podemos saber más cosas de este Íñigo. Bueno, Íñigo es, por parte de su familia, es de la familia Oñaz Loyola, que pertenecían a los bárdulos, a una tribu prerromana, o sea, algo bastante viejo. Estos eran los bárdulos y este grupo están más inclinados y simpatizantes con el reino de Castilla y también hablaban castellano. Su madre, por otro lado, es del grupo de los Gamboa, que también les decían los calistros. Son gente de Navarra y, bueno, la lengua era el euskera. Como ven, desde el principio, Íñigo tuvo que hacer síntesis entre oposiciones, los bárdulos inclinados a Castilla, los calistros inclinados a Navarra. Bueno, ambas familias de cierta tradición, aunque los Gamboa de menor abolengo que los Oñaz, y estos Oñaz tenían un acercamiento a la vida de las cortes castellanas. El derecho de primogenitura dejaba a Íñigo, o lo ponía en el último de los lugares de ser heredero de los bienes de su padre. Era el hijo número 13, el menor de todos. Bueno, pues su futuro, por lo menos desde la casa paterna, no estaba asegurado. Entonces, se tenía que encontrar alguna forma de proyectarlo hacia algún modo de vida en las Cortes de Castilla. Es así como a los 15 años, ahora sí, es llevado a Arévalo como paje de Juan Velázquez Cuéllar, que era el administrador del reino de Castilla en esa zona, en Arévalo. Lo que se puede saber de la vida en Arévalo es que, pues, probablemente Íñigo fue paje de poca importancia, pero ciertamente viviendo en un ambiente cortesano, o sea, paje de poca importancia, pero en una casa de las cortes. Ahí fue bebiendo todo un ambiente. Por un lado, el irrefrenable deseo de ser más, de ser alguien, subir en la corte, hacerse importante, comportarse con todos los excesos de un cortesano de la época, que actúa bajo el cobijo de esas ventajas que le da su condición de ser parte de las cortes. Un ambiente en el que el poder, la riqueza, la gloria y los placeres son
unos horizontes de vida que se tienen por valiosos, por legítimos y por deseables. O sea, el poder, riqueza y gloria, los placeres, eso pues es lo normal y es legítimo y totalmente deseable. En ese ambiente también fue configurando su vida Íñigo. Entonces, Íñigo vive también en un ambiente de bailes, enamoramientos, un cuidado excesivo de su aspecto personal, su belleza, su fortaleza, seguramente correrías, borracheras, demostración de valentía en peleas callejeras, también el desarrollo de sus habilidades en el uso de las armas, pláticas e intrigas palaciegas, alianzas y distanciamientos de unos y otros, solamente en función de escalar peldaños en la corte para hacerse una persona importante. Entonces, esto marca muchísimo a Íñigo. Ser alguien, subir, alguien que gane mucho honor y bueno, finalmente, pues alguien que sea reconocido. Vamos, después de cada uno de estos encuentros que se describen, vamos a ver también cómo lo vivió Jesús y cómo ilumina ese tipo de encuentro a nuestra vida. Entonces, ¿cómo vivió Jesús? Bueno, Jesús también fue hijo de su tiempo y también heredó una forma de ver la vida como la que tenían sus contemporáneos. O sea, no podemos pensar que Jesús de la nada comenzó a pensar diferente. Jesús era hijo de su tiempo y pues mamó toda una cultura. Jesús también, como cualquier persona humana, tuvo las tentaciones que vienen descritas, pues por supuesto en el pasaje de los 40 días en el desierto. Sin embargo, Jesús pudo haber seguido, por ejemplo, valorando a las mujeres tal y como lo hacían los judíos de su época. Las mujeres contaban muy poco, un hombre podía despachar a su esposa si no le daba hijos, un hombre podía quitarse a la esposa si le olía mal la boca o si tenía una verruga que la afeara. Todo esta forma de ver a las mujeres por el pueblo judío, Jesús pudo haberla incorporado, sin embargo, Jesús no lo hizo. También pudo haber usado el liderazgo para su beneficio personal o usado su presencia arrolladora para ganarse los primeros lugares o tomar ventajas a su beneficio. Sin embargo, Jesús no lo hizo. O sea, este hijo de su tiempo, pero que nos muestra que aún naciendo en un contexto, el contexto no nos determina. Y eso es muy importante. Esa es la parte que Jesús nos puede iluminar. Bueno, nosotros también, al igual que Íñigo, estamos imbuidos en un ambiente en el que hemos nacido. Esta es una herencia que no hemos solicitado, pero que nos determina, nos ubica vitalmente y nos hace que veamos como normales ciertos valores. Lo mismo que Íñigo. Esos valores que veía en la corte los veía como legítimos, como normales y como deseables, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, las posesiones y riquezas para nosotros. A pesar de que recibamos una educación familiar diferente, vivimos en una sociedad en la que para ser alguien se nos convence de que debemos tener posesiones, debemos consumir, ostentar nuestras pertenencias, se nos sugieren necesidades creadas
Y esas necesidades todas tienen fecha de caducidad. Es decir, quiero el último teléfono celular, bueno, pues muy bien. Una vez que lo tengo, ese deseo de tener tiene su fecha de caducidad. Al rato ya quiero otra cosa, ya quiero tener más. Cuando las tenemos, la fascinación se apaga pronto. El deseo de tener se convierte en una adicción cuya satisfacción no nos deja tranquilos durante mucho tiempo. El consumo es una especie de droga que nos apacigua por muy poquito tiempo y que nos vuelve a dejar con una mayor avidez de dosis cada vez más grandes, costosas de tener cosas nuevas. Entonces, aquí podríamos preguntarnos, ¿qué tan inmersos y determinados por estas valoraciones de las posesiones y riquezas, por el deseo de tener, por el placer fugaz que nos da el consumo y las dosis cada vez más grandes de tener y de ostentar nuestras pertenencias, nosotros estamos determinados por ellas? Es una buena pregunta que podemos hacernos. Pero no solo estamos, al igual que Íñigo, con una visión contemporánea, influida por el entorno, en torno a las posesiones y riquezas, también sobre el poder y sobre el honor. El poder y el honor es una de las situaciones que de manera más imperceptible nos dominan y se manifiestan muy cotidianamente en nuestras vidas, pero de manera, como les decía, casi imperceptible. Por ejemplo, que en la casa se hagan las cosas como yo digo. Esa es una posición de poder. Que en mi trabajo yo sea reconocido como alguien cuyas ideas e iniciativas son las mejores. Inclusive llegamos a bloquear o minusvalorar las iniciativas de otras personas si no van de acuerdo con lo que yo considero que es bueno o si no van de acuerdo con lo que a mí me gusta. Entonces también allí el poder es algo que nos va afectando. ¿Cuántas veces hemos escuchado este dicho que se lo aplican a algunas personas, aquello de se subió a un ladrillo y le dio vértigo? Es decir, que cuando alguien lo elevan tantito en un puesto, de pronto se siente como en las grandes alturas, ¿verdad? Eh, También, ¿cuántas veces no hemos visto que algunos jefes hacen pasar como propias las ideas de gente subordinada para elevar su propia imagen? Entonces, como ven, también en esto del poder y del honor estamos determinados, tenemos, si no estamos atentos, nos podemos, pues, ir de boca, pues. Y en el placer, el placer no solo, como cuando escuchamos la palabra placer, inmediatamente se va la imaginación en casos extremos como a las manifestaciones sexuales o genitales del placer. Pero la verdad es que la búsqueda del placer personal también se ve en gestos muy cotidianos. Por ejemplo, el escoger los primeros lugares o los más cómodos. Llegamos a veces a una casa en donde nos vamos a hospedar y andamos buscando ver cuál es el mejor lugar para que yo me duerma allí. La cama más cómoda, en fin, esa búsqueda de mi propio placer, de mi propia comodidad, o inclusive también cuando estamos compartiendo comida y eso, pues que a mí me sirvan primero y me sirvan bien. O sea, ese servirse a sí mismo de las mejores, lo que dé más placer, lo que dé más comodidad. O también en la falta de atención a las necesidades y comodidades de otras personas. También en eso vemos
que nosotros estamos afectados. Entonces, aquí la pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué tanto descubrimos estas actitudes en nosotros? A partir de esta primera, de este primer encuentro de Íñigo con el placer, con el poder y con el tener, pues podemos sacar una conclusión preliminar. Tanto Íñigo como nosotros hemos crecido en un ambiente familiar, social y de clase que nos determina y que, dejados al empujo de nuestros propios apetitos, nos puede conducir a excesos. Este ambiente nos determina, y estos excesos podemos pasar encima de otras personas con tal de conseguir lo que se nos antoje. Vemos como naturales esas valoraciones que están en el ambiente y valoraciones heredadas y reforzadas por los distintos encuentros con situaciones, con ambientes, con refuerzos mediáticos. Pero la pregunta aquí es, ¿qué tal si podemos comenzar un camino de ver las cosas de manera diferente? Ver todas las cosas nuevas en Cristo. Este es el camino de conversión que ahora pues, vamos a ilustrar desde el balazo, la bala de cañón que afectó a Íñigo en la batalla de Pamplona. Ahí va a continuar Pepe con la charla. Bueno, pues gracias, Eugenio. Creo que ahí se alcanza, ¿no? Esto de... yo quiero compartirles primero el sentimiento que me pasó al iniciar esta charla. Vi a mucha gente conocida y el encuentro con la gente conocida, de pronto mi estado emocional al verlos se transforma. Como encontrarnos con otros transforma nuestra sensibilidad. Cuando vi gente de Parras, ¿no? Cuando vi gente del curso del taller oral en la calle, de mi familia, los chavos del Cotolengo, ¿no? La bandita, pues se transforma nuestra sensibilidad. Un poco Ignacio, lo que le va a regalar yo creo que un poco la iglesia es como convertir nuestra sensibilidad a partir del encuentro con Jesús o con distintos encuentros. Y entonces Arévalo, la corte, configura una sensibilidad de Ignacio que lo estaba llevando un poco a la ruina. Lo estaba como un poco como llevando a un lugar donde no era feliz. Y entonces va a tener un segundo encuentro que le titulamos, Eugenio y yo, el encuentro con la corporalidad herida. Antesito de entrar a este tema, me gustaría señalar esta frase que viene en el Evangelio de San Juan, ¿no? Del verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, que cuando nos tomamos en serio la encarnación de Dios, sabemos que nuestros cuerpos pueden de algún modo como ayudarnos a guiarnos hacia los caminos de plenitud que nos ofrece la vida, donde podemos ser mejores personas, donde podemos darnos de mejor forma a los demás, siendo lo que somos, ¿no? Porque a lo mejor no vamos a poder quitar todo lo que somos, pero pues bueno, el chiste sería como que el cuerpo de pronto tiene esta sabiduría que nos ayuda un montón como a percibir pues las decisiones que podemos tomar en la vida. Entonces, de pronto en Ignacio el cuerpo se convierte en un insólito adversario. Se me hace padrísima esta frase. Ya decía Ignacio que en la corte Ignacio tuvo que cuidar mucho su cuerpo porque era parte de ir como en este escalafón de peldaños.
Y entonces había una importancia grandísima, ¿no? En como estar cultivando la belleza corporal, como nos pasa ahora en nuestro tiempo. Prueba de esto es una enfermedad que tuvo Ignacio en la corte que se llama Osena, que es una enfermedad de la nariz que al parecer se inflaman, ¿no? Las narices y es muy apestosa. Entonces era muy avergonzante para Ignacio mostrarse así, tanto que en uno de sus escritos descubre como este deseo de Ignacio de irse al desierto, esconderse por la vergüenza que sentía. Otro anuncio de su corporalidad fueron las luchas callejeras que tuvo, que de pronto se vio amenazada su corporalidad, tanto que tuvo que sacar un documento en el que le pedía a la corte tener un guardaespaldas, ¿no? Bueno, no se llamaba en ese tiempo así, pero en nuestro tiempo es un poco esto, como un guardia y además una arma extra para poderse defender. Entonces, un cuerpo amenazado, vanidoso, pero lo peor del caso es de que Ignacio tenía un padrino para estar en la corte, es decir, Juan Velázquez era el señor que recibe a Ignacio en Arévalo para meterlo en una corte que no crean que era sencillita, es como si nos meten ahorita a la familia de Slim, ¿no? O de, no sé, pues, ya quedan pocos en México, pero de algún millonarietas o de alguien de mucho poder, y entonces que nos lleven a vivir allí, a participar de sus fiestas, a participar de sus deseos, de sus convicciones, y él empieza como a resonar, pero de pronto, cataplum, se muere. Bueno, antes de morir se tiene un pleito. Al ver el pleito, el padrino que lo mete en esta familia o en este círculo de poder, le dice: Ignacio, vete de aquí porque ya no te podemos soportar. Y entonces va a tener un éxodo corporal de la corte central en Arévalo, en España, se va a ir a Nájera con el duque de Nájera, es decir, baja de rango. Es como los partidos políticos ahora, ¿no? Que andan los chapulineando por todas partes y buscando siempre el poder. Entonces, bueno, están estos tres preámbulos. Y entonces Ignacio entra en una crisis terrible de decir: híjole, estoy perdiendo lo que deseo profundamente. ¿Qué me puede salvar ante esta situación? Ya mi padrino ya no me puede sostener en la alta corte, donde yo quiero estar, porque aquí yo veo, pues, lo que quiero. Dicen que estaba enamoradísimo, ¿no? De una de las infantas del tiempo de ahí de Ignacio. Las infantas son las hijas de los reyes. Y entonces, pues quería como conquistarla. Y entonces dice: pues ahorita lo que me puede salvar es un acto heroico. Y entonces se mete en Pamplona el 20 de mayo en 1521. ¡Pum! Viene una batalla que estaba súper perdida, pero el aferrado de Ignacio y de otros muchos deciden como enfrentar esta situación en una guerra perdida. Y es cuando una bombarda va de alguna forma a golpear el cuerpo de Ignacio en sus dos piernas. Es increíble cómo una bombarda dicen que si la bombarda no hubiera sido de piedra, a lo mejor hubiera quedado este hombre, este santo de esta época, ¿no? Del fin del medievo. Entonces, esta piedra rompe el hueso, esta piedra rompe la carne, piedra contra hueso, piedra contra carne. Lo que nos hiere muchas veces es más duro que nosotros, nos vence, nos detiene. De la sensibilidad, de la búsqueda de honor, a aceptar ahora una corporalidad herida, es decir, un cuerpo roto. De buscar la vanidad, ahora aceptar la derrota. Un final abrupto de esta vida de este ser humano. Y yo fíjense que cuando uno tiene como experiencias como muy fuertes, hay una cosa que se llama zumbido. Yo me acuerdo cuando atropellé a una muchacha de Centroamérica, y que fue un momento muy importante para mí, porque a mí ahí cerré yo mi ciclo de que no iba a ser yo empresario. Me acuerdo que después de atropellarla se oyó este zumbido, que es un poco como el signo de la irrupción corporal que de pronto pasa en nuestras vidas.
Es como un rayo que nos parte a la mitad, que no permite conectarnos. Este silencio vacío, como tocar fondo, ruptura, dolor físico, que rebota en el dolor emocional. Ignacio está postrado en Pamplona en esta guerra, sigue la guerra, él está postrado con las piernas destrozadas, con malas curaciones, pero al lado de sus amigos que están heridos y que muchos no van a superar esta prueba, van a morir y van a morir por su culpa de tomar esta decisión, por buscarse a él mismo. Pero entonces el primer estado de irrupción no solamente va a ser la irrupción física, sino vamos a entrar a un segundo estado, que es el encuentro con la muerte. Ignacio, entonces, va a pasar ahora a esta situación bueno, va a ser llevado de Pamplona a Loyola en una especie como de litera. Entonces es un trayecto un poco largo y entonces ahí los huesos pegan mal y cuando llega a Loyola, llegan los encargados de la salud y pues dicen, está terrible esto, hay que volver a hacer una carnicería para poder sanar esta situación. Al hacer la operación, acuérdense que no hay analgésicos, no hay pastillas para el dolor, no hay pastillas para detener las infecciones. Ignacio está a punto de morir. Tanto así que dicen, pues tuvieron que decir, ¿no? Si hasta la medianoche no hay mejoría, se podría tomar por muerto. Este era un día que se festeja a San Pedro, ¿no? Entonces, de alguna forma que era muy beato Ignacio de San Pedro, y es un poco el que lo salva de esta situación, de esta corporalidad no solamente irrumpida, sino también ahora en contacto con la muerte. Pero la corporalidad no solamente va a sanar, va a salir de esta situación y va a entrar en el nuevo estado. Cuando le quitan las vendas a Ignacio, de pronto se da cuenta que su rodilla es una bola terrible y se da cuenta de que de pronto su corporalidad ha sido transformada, pero desde la deformidad. Y entonces, de pronto se da cuenta, estoy deforme, ¿no? No puedo yo regresar a la corte así. ¿Cómo voy a volver a conquistar a las personas, a las princesas, a los duques, a los reyes de esta forma? Y entonces pide que lo vuelvan a operar, que le vuelvan a estirar la pierna y le dicen los doctores, pero esto te va a doler muchísimo más que las cosas anteriores y todavía vas a arriesgar muchísimo más la vida. Y el terco de Ignacio en ese momento sigue como en este espíritu de vanidad y de honor y decide hacerlo. Y entonces y sale adelante, ¿no? Supera los dolores y bueno, y empieza a sanar. Por tanto, yo creo que a Íñigo de Loyola lo podemos considerar el santo de los gimnasios, ¿no? Y de los cirujanos plásticos, en este sentido de como la inconformidad de mi cuerpo ante mis deformidades que de pronto se me pueden llegar a presentar, que me hacen aparentar fuera de lugar. Y Íñigo lucha contra esto y le logran medio enderezar la pierna y va a iniciar un nuevo proceso. Yo les sugiero ahorita que cierren un poquito sus ojos, a lo mejor traten de poner un poco sus manos en su pecho, inhalen y exhalen. Y trata como de recordar estas balas de cañón que has tenido en tu vida, estos golpes que de pronto la vida te ha puesto, donde tu corporalidad ha sido irrumpida, donde tu corporalidad ha tenido contacto con la enfermedad, con la muerte, con la pérdida de vitalidad. Y descubre también ahora cómo estas balas de cañón, a lo mejor hoy en tu presente, pueden ser recibidas de otra manera. Porque a lo mejor estas balas de cañón te hicieron llegar a lugares que no podías haber llegado si no se hubiera hecho presente esta desgracia, esta enfermedad, esta pérdida.
Dale gracias a Dios también de tu tocar fondo y de tu cuerpo que ha resistido, que ha estado contigo, que te ha guiado. Bueno, pasamos al siguiente encuentro que nos va a guiar Eugenio. Muy bien. Voy a nuevamente a poner, ay Dios, acá, compartir pantalla para ver el siguiente encuentro. El tercer encuentro que tiene Ignacio en este camino de conversión es el encuentro consigo mismo. El encuentro consigo mismo. Ignacio ya ha pasado el evento de Pamplona y pues teniendo en cuenta la necesidad de inmovilidad por su propia convalecencia, pasa largas horas en soledad, en aburrimiento, y también está sintiéndose como obligado a enfrentarse a sus propias divagaciones mentales. Estando tanto tiempo acostado, convaleciente, bueno, pues los pensamientos van y vienen, y pues esa soledad, aburrimiento y sus propios pensamientos, pues lo hacen enfrentarse, comenzar a enfrentarse consigo mismo. Para enfrentar el aburrimiento que sentía, bueno, pues él pide que le llevaran lecturas que le pudieran entretener, como era lógico. Él pidió que le llevaran libros en los que se exaltaran los hechos de caballeros al servicio de un rey, en los que se describiera cómo iban ganando fama y gloria esos caballeros. Sin embargo, en la casa de los Loyola, pues no había ese tipo de libros. Se le ofrece entonces llevarle unas vidas de santos y una imitación, una Vita Christi, ¿verdad? Y pues, por no estar tan aburrido para pasar el tiempo, comienza a leer estas vidas de santos. Pero ciertamente que con la lectura de las vidas de los santos y la lectura de los libros, una persona no cambia. Se necesita algo más que Íñigo sí tenía de sobra: una sensibilidad. Sensibilidad, un deseo de cosas grandes. Él quería ser grande en las cortes, un deseo de cosas grandes, una voluntad férrea, pero también una nobleza y una fidelidad a alguien que está por encima de él. En ese momento, ese alguien que estaba por encima de él era exclusivamente pues el rey, ¿verdad? Eso es lo que él veía. De hecho, una de las meditaciones de los ejercicios pone que meditemos la invitación de alguien carismático, y que nos invite a participar con él, y después meditar la invitación de Jesús, ¿verdad? Hasta el momento él solo pensaba en esa fidelidad pues, a ese rey que tenía. De esta forma, Íñigo, al ir leyendo los libros, fue pensando en las grandes hazañas que hacían los santos. Y él las tenía por fáciles y por superables. Dice, si San Francisco hizo esto, yo eso y más. Si Santo Domingo hizo esto, yo eso y más. Y entonces su deseo de hacer cosas grandes se fue transformando desde las hazañas al servicio de un rey para ganar gloria, a para ganar gloria y conquistar una dama, se fue cambiando a su deseo de hacer también cosas grandes
y todavía más difíciles que las que hicieron los santos. Entonces, ese es como un primer movimiento espiritual que Íñigo va a detectar y se pone a pensar en lo que sentía cuando pensaba hacer cosas como los santos y más, y hacer cosas para ganar honra, para conquistar una dama, y se dio cuenta que se quedaba más pacificado, tranquilo, contento cuando pensaba en lo que haría como los santos. También al leer a los santos, seguramente al enfrentarse a biografías como la de San Francisco o San Agustín, Íñigo pudo darse cuenta que estos santos hicieron una ruptura con su pasado. Estos santos habían hecho también grandes penitencias, se habían despojado de todo lo que tenían y entonces eso también Íñigo comenzó a hacerlo consigo mismo. Comienza un camino en donde reconoce su historia, su condición, lo que lo había marcado, y también reconoce cómo Dios a través de sus sentimientos comenzaba a hablar. Entonces, justamente aquí es el momento en que Íñigo, todavía no Ignacio, tiene un encuentro consigo mismo y con lo que había sido su vida. Se da cuenta de cómo los santos se detienen a pensar su historia y lo vacío de su pasado. Aquí hay un poema que me gusta mucho. Seguramente San Ignacio, la idea de este poema seguramente también la tuvo en su corazón. Decidme quién soy, mi Dios, porque siendo uno en el ser, al pecar y al proponer, he pensado que soy dos. ¿Por qué andáis hay alma vos, tan otra en el corazón, de vos misma en la ocasión, que en un mismo instante creo que en el alma anda el deseo y en otra la ejecución? Ese corazón dividido, ¿verdad? Hacia un lado y hacia otra, ver su propio pecado y comenzar pues un camino de ascesis, de penitencia, de ayunos. Entonces, así va comenzando Ignacio en su convalecencia en Loyola a su proceso ay Dios, permítanme. Bueno, se me perdió Adelante. Pero no, bueno, Jesús también descubre su identidad profunda. Así como Íñigo descubre, permítanme ver, aquí está ya. Así como Íñigo también descubre su identidad, bueno, mucho antes, Jesús descubre su identidad profunda. Y esa identidad la descubre en dos momentos que el discurso es idéntico prácticamente, en el bautismo y en la transfiguración. Su identidad es una identidad que le viene dada por Dios. Dios es quien afirma sobre Jesús: este es mi hijo, mi elegido, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Y en la transfiguración: este es mi hijo, este es mi elegido, escúchenle también. Entonces ahí Jesús se enfrenta con su propia verdad de una manera distinta. La verdad de Ignacio es que se enfrenta con su ser pecador, y Jesús también encuentra su propia identidad desde la mirada de Dios, desde la mirada del Padre. Nosotros, pues también nosotros, para emprender
cualquier camino que se emprende parte de un doble reconocimiento. Por un lado, quién soy y dónde estoy. Yo recuerdo en algunas ocasiones en la Sierra Norte de Veracruz, cuando estábamos allá y teníamos que caminar a otra comunidad, lo primero que yo tenía que decir, bueno, en ese reconocimiento de quién soy, es, bueno, soy una persona que tiene sobrepeso. ¿Voy a poder llegar hacia allá? Y lo segundo, ¿dónde estoy y qué tan, y hacia dónde me dirijo? ¿Verdad? Entonces, saber desde dónde partimos es como enfrentarnos a nuestra verdad. ¿Quién soy y dónde estoy? Cuando emprendemos un camino de transformación interior, de cambio de vida, hay que contar con estas preguntas, estas de quién soy, cuál ha sido mi itinerario de vida, cómo me veo moldeado por las circunstancias en las que he vivido, en qué momento de mi vida humanamente hoy me encuentro. Hay que reconocer nuestra verdad. Entonces, podríamos decir, ¿te quieres convertir? Bueno, pues voltea hacia ti mismo y reconoce esta verdad. Y eso es lo que se plantea en la primera semana de los ejercicios. Es ver con mucha, es un encuentro consigo mismo, con mucha lucidez, en el que reconocemos eso. ¿Quién soy? Mi verdad. Pero no la reconocemos como haciendo una evaluación moralizante de nuestro estado espiritual para calificarlo de bueno o de malo, sino como un punto de partida desde donde vamos a comenzar. Por eso en los ejercicios espirituales, San Ignacio pues, comienza enfrentándonos a esta verdad. Y lo hace desde una mirada que es misericordiosa. La única forma en que podemos ver nuestra verdad es desde la mirada de Dios. Ese encuentro conmigo mismo va a ser fructífero, certero, acertado, solamente si lo hacemos desde la mirada de Dios. Porque si lo hacemos desde una mirada de un juez interno que evalúa, estamos condenados pues a la depresión, a la desesperación. Entonces, ese encuentro conmigo mismo, con mis inclinaciones y efectos desordenados, con mi pecado, con mi propia miseria, solamente se puede hacer desde aquel que al mismo tiempo me permite ver que soy su hijo amado, su hija amada. Pues este es el tercer encuentro que va ya transformando a Ignacio. Muy bien, voy a salir. Entonces nos adentramos al cuarto encuentro. Bueno, nos quedamos aquí. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí va? Sí. Fíjense que es curioso. Yo creo que yo creo que nuestras sociedades se portan como estas cortes donde vivió Ignacio, donde nos configuran tanto a pobres, ricos, con apellido de abolengo o sin apellido de abolengo, etcétera. Estoy trabajando. Quiero ver en la mesa para abierta porque aquí no voy a dormir yo. Una forma que donde el tener, el poder y el placer como una configuración fuerte de nuestra vida. Entonces, fíjense que acaban de asaltar a mi hermana el día de ayer
en Metepec, en Toluca, iba caminando con su celular y la asaltaron y ella pidió ayuda, gritó y muchos publicaron en las redes sociales, pero nadie salió a ayudarla. Eso habla un poco de cómo nuestra sociedad estamos así, ¿no? Ensimismados, ¿no? Como sin poder vernos como personas. Y entonces Ignacio en la corte siembra estas tres pasiones y va a ser todo cuando se empiece a enfrentar con él mismo, va a tener que ir como lidiando con estas situaciones. Es decir, que el encuentro con los consejos evangélicos se van a dar precisamente por estas pasiones que de alguna forma fue sembrando en la corte y ahora en este inicio de transformar su sensibilidad, pues van a empezar a resonar. Es muy bello antes de que salga de camino, porque va a ejercer un peregrinaje caminando, bueno, primero en una mula, en el mismo Loyola va a tener una visión de la Virgen que dice el texto autógrafo, ¿no? Estando una noche despierto, vi claramente una imagen de Nuestra Señora con el niño, con cuya vista, que duró largo rato, recibí una consolación muy excesiva, quedando con tanto asco de toda la vida pasada, especialmente de las cosas carnales, que me parecía habérseme quitado del alma todas las imágenes que antes tenía pintadas en ella. Es decir, una imagen desplaza a otras imágenes. Es allí donde se ordena nuestra pasión, nuestro eros. En la Virgen Ignacio va a encontrar la madre que no tuvo, porque ya nos decía Eugenio que pues, fue huérfano a muy temprana edad, la esposa que no esposó y que libera sus deseos carnales. En la Virgen, Íñigo va a encontrar durante toda su vida los dos aspectos de lo femenino que no conoció. Y entonces aquí va de alguna forma a trastocar su pasión de querer, la va a trastocar desde la castidad. Pero no solamente eso, ahora emprende un camino. Y esta frase de José Saramago me gusta muchísimo. Está en esta novela de todos los nombres, este señor que va coleccionando piececitas y de pronto se enamora del trabajo que tiene y emprende una búsqueda. Y dice que bonito, fíjense qué padre está. Lo que da verdadero sentido al encuentro es la búsqueda. Y es preciso andar mucho para alcanzar lo que está cerca. Entonces Ignacio de alguna forma tiene esta sensación de que necesita salir, ¿no? De que necesita salir a buscar el cómo seguir lidiando con estas pasiones. Y va a ser un camino de prueba y error. Y esto se me hace padrísimo porque nos presenta a un Ignacio de una búsqueda errática, que de pronto se va a equivocar. Entonces, va a velar armas bueno, va a pasar por Aranzazú, que es un monasterio de la Virgen, luego también va a pasar por la Virgen del Pilar, seguramente besó este santuario que tienen a la Virgen, y por último llega a un lugar que se llama Montserrat, que están unos peñascos bellísimos. Bueno, yo no he ido, ¿no? Pero he visto las fotos. Y entonces, la Virgen de Montserrat es curiosa, fíjense que les hubiera puesto la imagen. Es una virgen morena, ¿no? Con una tez negra, muy oscura. Y la negrura, de alguna forma, representa la oscuridad de la caída de nosotros como seres humanos, la cual, a pesar de todo, no logra ocultar la belleza. Es decir, Dios sigue enamorado de nosotros a través de María. Es como nuestra morena, ¿no? La Virgen de Guadalupe, que de alguna forma también nos regala esta mirada de compasión de un pueblo que se estaba autodestruyendo, de que, bueno, más bien que estaba más bien conquistado bajo el poder, y llega este signo para recobrar fuerzas y encontrar caminos pues, de reconciliación que todavía no llegamos a superar del todo. 3 días permanece en la montaña y se le presenta la oportunidad de confesarse. Y en la confesión va a abarcar toda su vida. Ya sabemos, ¿no? Pues en la confesión implica como acto de reconocerse,
nuestras partes oscuras, y al mismo tiempo como ponerla a alguien que está instruido o que está habituado a escuchar los dolores y las confesiones del alma. Vela la noche de rodillas y de pie y deposita ante la Virgen su espada, renunciando así al poder y a la violencia que de pronto puede ejercer el poder desde la violencia. ¿Cuántos sicarios en nuestro país quisiéramos que dejaran sus armas, ¿no? En nuestros santuarios, enfrente de la Virgen, para renunciar al poder y a la violencia, para construir un México como más desde la paz? ¿Cuántos puños tendríamos que dejar de las casas de miles de mexicanas que son golpeadas por sus esposos? Ignacio renuncia también al poder y no lo hace desde un romanticismo caballeresco, porque previo a la llegada a Montserrat se da una gresca con un musulmán que empieza a cuestionarle sobre la virginidad de María. Íñigo, como no lo puede convencer, se enoja. Ahí está el poder, ¿no? O sea, yo lo tengo que convencer y de pronto se adelanta el musulmán, él va en una mula y encuentra una bifurcación, y en la bifurcación va a dejar las riendas. Fíjense qué signo es bueno, yo creo de pronto, aunque es un disierne que él lo va a poner, que es un poco como infantil, ¿no? O sea, esto me parece que no podemos vivir la vida así, pero en ese momento Íñigo suelta las riendas y según la mula como se vaya, era pues cómo iba a reaccionar. Y bendito Dios, la mula se fue para el lado contrario, a donde se fue el moro, y por eso continuó con su conversión. Por último, Íñigo se despoja de sus vestiduras después de velar sus armas y se las da a un pobre. Entonces va a ser el contacto ahora, no solamente con la obediencia, sino también con la pobreza. Y es curioso, porque es errático a todo lo que da. Es decir, se siente él como si ya estuviera cerca de San Francisco, cerca de Santo Domingo, y dice, bueno, pues ahora me falta ceder esto que me da todavía un poco de prestigio y de honor, y se lo da a un pobre. Y al pobre lo van a agarrar 3 cuadras adelante, unos policías pensando que se había robado esa ropa, y le dan una santa golpiza y lo llevan con Ignacio para decirle, mira, hemos encontrado al pobre que te ha robado tu ropa. Entonces, Ignacio de alguna forma se da cuenta de que hay que aprender a orientar la caridad. Hay que aprender a orientar nuestros esfuerzos para, de alguna forma, ir acomodando nuestras pulsiones y pasiones, como son el querer, el tener, el poseer, el poder. Y yo creo que si volteamos a Jesús, también podemos descubrir en Jesús, en la crisis de Galilea, esta que nos describe en Marcos 8, como transformación de un esfuerzo por convertir a multitudes a decir, pues esto no está funcionando, ¿no? Estoy equivocado, tengo que reconfigurar mi caridad, tengo que reconfigurar mi fe, tengo que reconfigurar mi esperanza, y ahora se dedica al grupo de los apóstoles. De igual modo, Ignacio, en su búsqueda de, pues, encontrarse con Dios y con él mismo, pues, pues tiene que hacer como estas, pues, órdenes, ¿no? Disculpen que de pronto mezcle, ¿no? Ignacio y Íñigo, debería decir más Íñigo, porque Ignacio, pues, es después de la conversión, pero bueno, son las 2 personas, ¿no? Entonces, yo creo que hoy nosotros también podemos preguntarnos, ¿cómo has vivido tu parte errática en este camino, en tu propio peregrinar, ¿no? ¿Cómo vives el encuentro con las pasiones del querer, del tener y del poder? A lo mejor estas situaciones, estas pulsiones te llevaron a adentrarte en la droga, ¿no? En el alcoholismo, o a perder vínculos importantes en tu vida que te sostenían. ¿Cómo vives la parte errática de tus búsquedas? De pronto, ¿qué tanto eres capaz de decirte que
que te puedes equivocar y puedes, pues, aprender. ¿O qué tanto también te ha desanimado el error y has dejado de buscar? Bueno, pues vámonos, ¿no? Con el último encuentro. Muy bien. Vamos con el último encuentro, el quinto encuentro. Va la presentación. Muy bien. El quinto encuentro es el encuentro con Jesús. Es una transición desde hacer a dejarse hacer. De el esfuerzo propio a la aceptación del amor gratuito. Eso sucede en Manresa. Después de su estancia en Loyola y aún en Aranzazú y Montserrat, que ya nos platicó ahorita Pepe, hasta este momento, Íñigo parecía que iba como en un camino ancho y plano. O sea, todo iba viento en popa, todo le salía. Él decidía qué hacer. Estando en Manresa, se había determinado a hacer penitencias, a hacer ayunos, a dejar de cuidar incluso su aspecto personal por no ser vanidoso. Eh, Quizá únicamente había tenido algunos pequeños momentos de contrariedad, como fue el discernimiento del burro, ¿verdad? Para donde jale la mula, bueno, pues si se va para donde está el moro, lo mato, y si no se va para donde está el moro, pues ahí le sigo. Entonces, esas eran sus contrariedades. Realmente Íñigo tenía como su vida en las manos. Él era el que determinaba hacer penitencias, ayunos, el mismo que le dio al pordiosero sus ropas, todo eso. Se encontraba muy contento con sus oraciones, con sus idas a misas, con sus conversaciones espirituales, con el mismo hecho de pedir limosna, con sus confesiones periódicas. Todo esto lo tenía contento. Sin embargo, estando en Manresa, le comenzaron a llegar diversos momentos en que todas estas cosas que había hecho y que le daban consuelo, lo comenzaban algunas cosas a inquietar. Le venía un pensamiento que le quitaba la paz. Y el pensamiento era, como se le sugería, ¿y tú crees que podrás estar así con estas penitencias, estas oraciones tan intensas por 70 años que va a durar tu vida o algo así? Y entonces, Íñigo, pues ese es como el primer momento en donde siente una contrariedad que le venía de adentro, de pensamientos que le brotaban. Y bueno, dándose cuenta que probablemente era del mal espíritu, pues él respondió: oh, miserable, ¿me puedes tú acaso prometer 1 hora más de vida? Pues si tú no lo puedes, entonces tampoco como que me pongas impedimentos. Y así venció esta tentación. Pero ese es el primer momento en donde Ignacio se siente muy inquieto. A partir de ahí, allí en Manresa comienzan a darse sombras, dudas, desconcierto y desesperación. Esto de los 70 años, podrás aguantar así. Se le vino mucha agitación de espíritus. Antes su oración, sus idas a misa y todas las cosas que le provocaban consolación, ahora no siempre. Es más, había ocasiones en que aquello que antes lo alegraba mucho, en estas ocasiones
se sentía como vacío, se sentía no animado. Entonces, después le vino un pensamiento sobre su vida pasada, escrúpulos sobre su vida pasada, a pesar de que ya había hecho una confesión general de su vida durante 3 días, o sea, una confesión realmente profunda en donde se había puesto a escribir todo y a confesarlo. 3 días duró esa confesión, bueno, no día y noche, pues, pero durante 3 días fue platicando toda su vida al confesor. Bueno, pues, aún habiendo hecho esto, le venían pensamientos de cosas que había hecho en el pasado y que probablemente eran pecaminosas. Comenzó a sentir esos escrúpulos sobre su vida pasada. Entonces, su confesor, dándose cuenta de eso, dice, ya no confieses sobre tu vida pasada. Bueno, pues, como si no le hubiera dicho nada. Seguía sintiendo grandes escrúpulos, sentimientos de culpa sobre lo que había sido su vida. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, otra vez, lo que había hecho en otras ocasiones, pues penitencias, 7 horas de oración diaria, y ni así se le quitaba la idea sobre la pecaminosidad de su pasado, a tal grado que estaba desesperado. No sentía ya consuelo, se sentía totalmente abatido y desanimado. Una noche, mientras estaba en oración, simplemente pegó ya un grito en donde dice, socórreme, Señor. Dice, ¿cómo puedo quitarme esto, ponerle remedio a esto que tengo? De veras, si fuera necesario seguir un perrito, dime y yo lo haré. Si eso me quita esta desazón interna que tengo, esta vaciedad que tengo, así lo haré. Y no solo eso, tenía ganas de suicidarse. Pero bueno, pues, sus discernimientos eran muy sencillos. Pues no me suicido porque es pecado. Entonces, pues por eso no se suicidó, pero tenía como ideaciones suicidas. Entonces, dice, pues yo en la vida de los santos leí que uno de los santos dejó de comer y de beber agua hasta que Dios le concediera el bien que le estaba pidiendo. Pues así le voy a hacer. Y comienza a dejar de beber y de comer. A los 8 días acostumbraba irse a confesar, le platica a su confesor y el confesor le dice, ya, párale, pues, párale. Y bueno, por obediencia a su confesor, le paró. Pero el caso es que se le quitaron, durante algunos días estos escrúpulos, pero pronto otra vez le vienen nuevamente. Y fue hasta que en un momento, dice Íñigo, fue como despertar de un sueño, como despertar de un mal sueño, y se dio cuenta que era el mal espíritu el que le sugería los escrúpulos. Y esas son pues parte de las reglas de discernimiento para segunda semana. Aquel que va de bien en mejor subiendo, el mal espíritu suele presentarse como ángel de luz para engañarnos y decir, ponernos impedimentos. Pues a través de su vida, Ignacio fue descubriendo pues, y escribiendo estas reglas. Entonces, Dios le permitió darse cuenta que era el mal espíritu el que lo estaba poniendo estos pensamientos. Bueno, ahí cuando se da cuenta y despierta de ese mal sueño, dice Íñigo que dejó de tener estos escrúpulos y dice, estando en Manresa, le gustaba ir a una iglesia que quedaba alrededor de unos 2 kilómetros de Manresa,
Y de camino a aquel lugar pasa por un río que se llama el Cardoner, y allí tuvo una visión en la que se le iluminó el entendimiento, de tal forma que en esa ocasión tuvo ya mucha más claridad de cosas espirituales como de religiosas y de la vida. No, no es que aumentara su ciencia, simplemente como que el entendimiento se le expandió para entender cómo con hondura estas cosas espirituales y de la vida. Como si, dice Ignacio, vio todas las cosas como si fueran nuevas. Esta es la iluminación de El Cardoner. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Manresa? Ignacio Íñigo hasta el momento había llevado las riendas de su vida en las manos. De alguna forma sus esfuerzos, sus ayunos, sus oraciones, sus sacrificios y sus penitencias le habían dado una idea de cómo él, a través de su propio esfuerzo y de su decisión personal, podía ir sintiéndose satisfecho. Además, Íñigo tenía una mirada sobre su persona como una mirada un poco narcisista, buscando su belleza. Si antes buscaba la belleza exterior a través de sus vestimentas y todo eso, ahora lo que buscaba era una belleza a través de la perfección. Yo tengo que ser perfecto. Pero era otra vez una mirada no desde Dios, era una mirada un poco narcisista. Su voluntad, su esfuerzo le habían sido útiles hasta ese momento para lograr un camino de crecimiento cristiano. Pero hasta que llegó un momento en que nada le sirvió. Viene estas desolaciones que tuvo, pues, de decir hasta un perrillo seguiría, me tengo ganas de suicidar, y se da por vencido y se doblega. Se doblega y allí es cuando pasa de todas sus iniciativas personales a comenzar a escuchar a Dios. Y es cuando dice una de las frases más tiernas que tiene Ignacio. Dice que en ese momento Dios le guiaba como un maestro guía a sus alumnos, ¿verdad? Entonces, aquí es el momento en que se da el camino del esfuerzo personal a dejarse guiar por Dios, se abre a la escucha de Dios y a recibir su amor gratuito. Ya no es necesario que estés confesándote de cosas que pues ya habías recibido un perdón, pues. Entonces, ahí hay un cambio de mirada. Jesús también pasó incertidumbres. Quizá la incertidumbre, perdón, aquí le puse SZ, la incertidumbre más grande es la incertidumbre de la cruz, el silencio de Dios. Ese momento en que Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Igual un momento de soledad y de no sentir a Dios. Y aquí Jesús se queda con la certeza que Dios claramente está a su lado aunque no le sienta. Y nosotros también nos podemos quedar con esa certeza. Dios claramente está de nuestro lado aunque no lo sintamos. Y ante esta situación del silencio de Dios, lo único que queda es dar el salto de la confianza a los brazos del Padre. Y así es como Jesús entrega el Espíritu, ¿verdad? Entonces,
diciendo, confiando que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es ese proceso de que ya no es la iniciativa personal, sino lo que Dios quiera. Entonces, para nosotros, preguntas que nos pueden servir. ¿Hemos llegado a considerar que a través de nuestro esfuerzo podemos lograr convertirnos? ¿Podemos clarificar oscuridades exclusivamente a través de nuestros esfuerzos, de nuestras acciones? Inclusive, ¿hemos considerado que a través de nuestros esfuerzos ganamos la salvación? A veces todavía tenemos una idea muy arraigada en esta línea. O de modo contrario, hemos experimentado haber recibido de Dios alguna claridad que a partir de ese momento, esa experiencia se convierte en un momento fundante de nuestra vida. Para muchos de nosotros, probablemente uno de los momentos más importantes ha sido la primera vez que experimentamos, no es que hayamos pensado, sino haber experimentado vitalmente, haber sentido que Dios nos amaba. Probablemente, por lo menos para mí, ese es un parteaguas. Hay un antes y un después. Esa experiencia se convierte en un momento fundante de la vida. Porque sabemos que Dios es un Dios que está a nuestro favor, que Dios siempre va a cuidarnos, a procurar lo mejor para nosotros. Y la última pregunta es, ¿cómo está mi escucha la penúltima, mi escucha a la voz de Dios? ¿Me dejo conducir o todavía mi voluntad, mi esfuerzo personal es quien quiere dictarle la plana al Señor? Estoy convencido de que Dios está conmigo a pesar de que en algún momento no lo experimente. Por ahí son preguntas que nos pueden ayudar a seguir reflexionando, a seguir pues buscando un camino de nuestra propia conversión. Y este encuentro con Jesús pues va a ser un encuentro en donde nosotros vamos a estar escuchando más, estando más disponibles como para secundar aquello que experimentamos que Dios nos va pidiendo. No tanto a nosotros ir decidiendo y tomando las riendas como si nosotros tuviéramos y fuéramos poseedores de la verdad. Pues hasta ahí le dejamos. Pepe, ¿quieres decir algo? Bueno, nos tardamos muchísimo y disculpen, ¿no? Estuvo muy largo esto, pero bueno, vale la pena de pronto, ¿no? Es adentrarnos en la vida de una persona, hay muchos detalles, estamos muy emocionados los jesuitas de esto, por eso hablamos tanto, ¿no? Disculpen, ¿no? Pero, pues yo más bien dejaría el espacio a las preguntas y desde las preguntas a lo mejor podemos abordar en cositas que podemos como refinar, ¿no? Entonces, voy a dejar de grabar porque así me lo solicitaron, pues entonces detenemos la grabación